Así pasamos a la siguiente parte de nuestro programa, que es la proclamación de la palabra, la lectio divina. Ahora aquí se nos anuncia en el boletín, es de la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5, vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 12. Es todo el capítulo, el capítulo 5, versículos del 1 al 12. Vamos a leerlo de manera alternada. Leo el primer versículo y nos vamos siguiendo hasta leer juntos el versículo 12. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Ahora respondamos con el himno 13. Solo a ti, Dios y Señor. La primera parte del himnario, alabanza y adoración a la Trinidad, lira davídica de 1708, traducida por Pedro Castro. Tributamos,
trae la palabra en este día nuestro estudiante de teología, José Alejandro Reyes Campos, para darnos el mensaje que está anunciado Dios en su unidad y Trinidad. Tomo aire, hermanos. Este himno es impresionante. Vamos a abrir nuestras Biblias en el texto que leímos. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, y vamos a leer juntos el versículo 7. Dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Amén. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana estamos reunidos en tu santo nombre, y no por nuestras buenas obras, Señor, porque para nada nos alcanzarían ante tu presencia. Antes bien, Señor, son como trapos de inmundicia y podrida llaga, Señor. Pero como dice tu palabra en lo que acabamos de leer, qué bueno, Señor, que mandaste a tu amado Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, porque por medio de Él tenemos ese privilegio de entrar ante tu lugar santo, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, porque por Él sí podemos entrar libremente a tu presencia. Rogamos también, Señor, que nos asista tu Espíritu Santo para que tu palabra sea republicada, sea segura, firme, y que no quede solamente, Señor, en palabras, sino que sea acción, Señor, de parte de nosotros, y así, Señor, glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Gracias por todo lo bueno que eres para con nosotros. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que están aquí. Me da gusto verlos a cada uno de ellos. Y también, Señor, gracias por tenerme como siervo, aunque indigno, pero fiel y redimido por la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con los sermones de nuestro catecismo de Heidelberg, de la parte 2 que habla de nuestra redención. Hoy nos toca el domingo 7, como ya vimos el título de sermones, Dios en su unidad y Trinidad. Continuando con el desarrollo de la segunda parte del catecismo acerca de nuestra redención, hoy empezamos la tercera sección. Anteriormente vimos la enseñanza del mediador que necesitamos y sobre la fe verdadera, la fe salvadora. En esta tercera sección, el tema es el contenido de la fe verdadera, y se dijo que dicho contenido tiene todo lo que se ha revelado en su santo evangelio y que se resume en el credo de los apóstoles, símbolo de fe y documento universal para la cristiandad, enseñándonos que Dios se ha revelado a sí mismo en las Escrituras para que lo conozcamos. Porque si vamos a tener fe en Dios, necesitamos conocerlo. Si vamos a creer en Dios, tenemos que saber de Él. Y Él mismo se revela a sí mismo en las Escrituras, la cual nos da la información para afianzar nuestra fe, para ordenar y formular ese conocimiento. En el credo confesamos que creemos en Dios Padre, creemos en Jesucristo, su único Hijo, y creemos en el Espíritu Santo, declarando en resumen que creemos en la existencia y actividad de un Dios trino
que se ha autorrevelado en su unidad y Trinidad. Así, la Trinidad es una doctrina fundamental de la fe cristiana y fue la confesión de los apóstoles, confesión que nos transmite la tradición de la verdadera fe y que los concilios de la Iglesia patrística resumieron en el credo de los apóstoles que nosotros aceptamos. Pero por eso condenamos el parecer de los judíos maometanos, así como la herejía de Ario y las falsas doctrinas de los testigos de Jehová y de los unitarios y de todos aquellos que blasfeman sobre la Santísima Trinidad digna de adoración. Por tanto, ahora el tema es Dios, es lo que afirma el credo, declarando la existencia y actividad de un Dios trino, nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro Santificador. Enseñanza en la que nos guiará el Catecismo durante 34 preguntas y sus respectivas respuestas, desde la pregunta 24 hasta la 58, de las cuales hoy veremos dos, la pregunta 24 y 25, que a continuación doy lectura, ¿sí? Pongamos atención. Dice la pregunta 24, ¿en cuántas partes se divide el credo? La respuesta es en 3. La primera, de Dios Padre y de nuestra creación. La segunda, de Dios Hijo y de nuestra redención. La tercera, de Dios Espíritu Santo y de nuestra santificación. La pregunta 25 dice, si no hay más que una esencia divina, ¿por qué nombra 3? Padre, Hijo y Espíritu Santo. La respuesta, porque Dios se manifestó así en su palabra, de manera que estas 3 personas son el único, verdadero y eterno Dios. Y de estas preguntas, con sus respuestas, obtendremos los siguientes temas a desarrollar. Primero, la afirmación básica del credo. Y segundo, la base de esa afirmación. Iniciemos con la primera. La afirmación básica del credo. Dice, si tuviéramos que decir en unas cuantas palabras lo que esta sección enseña del credo, podríamos resumirlo de esta manera. El credo de los apóstoles afirma la existencia y actividad de nuestro Dios Trino. Los dos puntos son muy importantes. La Trinidad existe y este Dios Trino es activo. Ambos serán la base de la enseñanza de la doctrina de la Trinidad, que ha sido un tema de controversia porque muchos no creen en la Trinidad, como los testigos de Jehová. Y su argumento es que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Esta es la táctica favorita de los herejes, usar sutilezas teológicas a partir de las palabras, y para los cuales siempre el Señor tiene respuesta para los impíos e incrédulos. Juan Calvino escribió esto: palabras sueltas no deben usarse en controversias si el concepto bíblico está presente. Hay que usar esta estrategia principalmente cuando conviene mantener la verdad contra aquellos que la calumnian y que, tergiversándola, vuelven lo de dentro fuera, lo cual al presente vemos más de lo que quisiéramos, resultándonos difícil convencer a los enemigos de la verdad, porque con su sabiduría carnal se deslizan de las manos como serpientes si no son apretados fuertemente. De esta manera, los padres de la Iglesia, preocupados por los ataques de las falsas doctrinas, se ven obligados a explicar con gran sencillez y familiaridad lo que sentían, a fin de no dejar resquicio alguno por donde los impíos pudieran escapar, a los cuales cualquier oscuridad de palabras les sirve de escondrijo para ocultar sus errores. Y como luego decimos, no hay que sacar un texto fuera del contexto para un pretexto, porque esto es lo que muchas veces hacen. Se imaginan a Dios de distintas formas y maneras y fabrican su propia fe o su propia religión, como dicen.
La herejía histórica en contra de la doctrina de la Trinidad fue la llamada crisis ariana del siglo IV, y que los padres de la Iglesia defendieron y vieron claramente la necesidad de formular con precisión esta doctrina. La principal serpiente escurridiza, como dice Calvino, de las controversias fue un sacerdote llamado Arrio, que insistía en que Jesús era como Dios gracias a un proceso de adopción divina, pero que era un ser creado. En otras palabras, no creía que el Señor Jesucristo es Dios. Ciertamente la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero el concepto Trinidad es una revelación que Dios hace de sí mismo en las Santas Escrituras. Se autorrevela como el Dios Trino, que ha sido activo para el origen, unidad y destino de esta creación. La palabra Trinidad fue acuñada por Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, ya por el año 200, para expresar la triunidad que Dios revela de sí mismo en las Escrituras. Un Dios en tres personas no se refiere a tres expresiones de una misma persona. Son personas, tienen atributos personales, existen a la vez y están comunicadas la una con las otras. La información bíblica es muy clara. Dios es uno y no hay otro, como dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la Biblia nunca admite peros sobre esta afirmación. Por otro lado, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y múltiples textos comprueban estas afirmaciones, ¿sí?, de los cuales vamos a leer, hermanos, 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. ¿Sí? Vamos a leer Isaías 48:16, Isaías 61:1, Isaías 48:16. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. La Trinidad. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me envió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y esta lectura la hace nuestro Señor Jesucristo cuando se le da el libro en la sinagoga. Y las palabras que dice: esta profecía se ha cumplido hoy. Mateo 3:16 y 17, y en 1 Corintios 12:4 al 6. Mateo 3:16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. 1 Corintios 12:4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. No hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, la misma Escritura da testimonio de la Trinidad, aunque no exista la palabra en la Escritura, pero está en hechos, en palabras y acciones. La actividad de Dios es trina también. Esta afirmación es muy importante para nuestra salvación, porque si no hay una actividad trina, tampoco hay salvación, porque sin Dios Padre, quien envió a su Hijo, sin el Hijo,
mediador que es a la vez verdadero hombre y verdadero Dios. Sin el Espíritu Santo que nos influye vida por el soplo divino, no hay salvación. Para poder afirmar una salvación, para poder tener la confianza de que somos salvos, tenemos que afirmar la doctrina de la Trinidad. Y esto nos lleva al segundo punto, la base de la afirmación básica. ¿Cuál es la base de la doctrina de la Trinidad? El Catecismo responde: porque Dios se manifestó así en su palabra, enseñándonos que la autorrevelación de Dios es la única base para hacer esta afirmación que Dios es trino, en su naturaleza y actividad. Lo que conocemos de Dios es exactamente como Él se dio a conocer, en la Biblia. Si Dios dice, así soy, es porque así es, y es así. Como en la bendición apostólica, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Dios se revela en su Trinidad, Dios en tres personas con actividad y atributos personales de cada una. La Iglesia, en los diferentes concilios, al interpretar las Escrituras en comunidad, ordenó y formuló el conocimiento de nuestro Dios trino para instruirnos en esta doctrina fundamental de la fe cristiana. Como lo declara nuestra confesión de fe presbiteriana, la Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 2, no hay sino un solo Dios, y en la unidad de la divinidad hay tres personas, de una misma sustancia, poder y eternidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que en el credo apostólico, los padres de la Iglesia resumieron en 12 artículos la existencia y actividad de nuestro Dios trino, y que el catecismo es muy puntual y preciso al hablar de las personas de la Trinidad en términos de su actividad, agregando a cada caso la palabra nuestra, que dice: de Dios Padre y de nuestra creación, de Dios Hijo y de nuestra redención, y de Dios Espíritu Santo de nuestra santificación. Y que esto lo veremos a profundidad en los siguientes sermones, si Dios quiere y nos lo permite. En conclusión, hermanos, aunque en la Biblia no se menciona la palabra Trinidad, su más fundamental revelación está dada en Hechos, y lo que sí nos revela las Escrituras es la actividad trinitaria en sus diversas relaciones como una realidad viviente, y en conexión con las obras de creación y providencia, pero particularmente en relación con la obra de redención para la restauración de la creación a su propósito original. Ese es el plan de Dios. Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, en su libro primero, en el capítulo 13, trata la doctrina de la Trinidad. Y dice Calvino: nuestro Dios es uno en esencia, y en esta bendita única esencia de Dios subsisten tres personas coiguales, coeternas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una de las tres personas de la Trinidad poseen una propiedad particular, por lo cual son diferentes. Esta doctrina no surge del mero razonamiento humano, sino que nuestro entendimiento de ella proviene de la santa revelación de Dios contenida en las Escrituras. Y su formulación se la debemos a los padres apostólicos, los pastores y maestros que Dios ha levantado a lo largo de la historia de la Iglesia. Nuestro Dios Trino sigue dirigiendo todas las cosas en su decreto eterno, redentor, y soberanamente avanza en sus designios hasta la consumación de su propósito. Y nada ni nadie puede detenerlo, como dice el apóstol Pablo. Y luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará
al que le sujetó todas las cosas a él, para que Dios sea en todos. Por eso la doctrina de la Trinidad está íntimamente relacionada con nuestra esperanza, con nuestra fe, con nuestro consuelo, y es decir, con nosotros mismos. Para terminar, es importante señalar que Dios solo se revela a los humildes de espíritu. Y temas insondables como este los aceptamos en fe, porque como dice Isaías, así como son más altos los cielos que la tierra, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Es decir, aunque aceptamos que la enseñanza de la Trinidad es válida, basados en la revelación de Dios, este tema es todavía insondable y solamente debemos humillarnos frente a la Trinidad. Como cuando le preguntaron a Daniel Webster, político y estadista cristiano, varias veces nominado a la presidencia de Estados Unidos, uno de sus oponentes políticos le dijo: ¿cómo un hombre de tu inteligencia puede creer en la Trinidad? ¿Cómo puede un hombre de tu calibre mental creer que 3 es equivalente a 1? Si los hay, hermanos, ¿verdad? Y demasiado. Webster le contestó: no pretendo conocer completamente la aritmética celestial. La doctrina de la Trinidad no significa que 3 es equivalente a 1, más bien significa que Dios es 3 en un sentido y 1 en otro sentido, demostrando en su respuesta la humildad de un corazón que cree a Dios y a lo que Dios ha revelado de sí mismo en las Escrituras. Y después Webster agregó: mis padres me inculcaron un amor por las Sagradas Escrituras. Si nos atenemos a los principios enseñados en la Biblia, nuestro país continuará prosperando y prosperará. Pero si nosotros y nuestra posteridad abandonamos sus instrucciones y su autoridad, nadie puede evitar que una catástrofe pueda abrumarnos y enterrar toda nuestra gloria en la oscuridad profunda. La Biblia es nuestra única guía segura. Y fue en este sentido que el consejo de Moisés hacia el pueblo, cuando les dijo: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por tanto, hermanos, creemos en la doctrina de la Trinidad porque así la Biblia nos lo enseña y porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestros corazones de que así es. Estamos aquí porque el Señor nos convenció de pecado por medio de su Espíritu Santo. Nos dio arrepentimiento y confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Reconocemos su sacrificio en la cruz, ¿sí? Y aunque nuestras obras, pensando que eran buenas, porque yo sé, y creo que cada uno de nosotros hizo buenas obras supuestamente, y no nos sirvieron de nada, hasta que no hubo la obra del Señor para remover de nuestro corazón al arrepentimiento y creer en la verdad, porque el Espíritu Santo dice es la verdad. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, porque es perfecta, porque es verdadera, Señor. Y sabemos que estamos con el verdadero, como dice tu palabra, que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador, es nuestro Dios, nuestro Rey soberano. Gracias, Señor, porque con nada verdaderamente podíamos llegar ante tu presencia. Por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos, porque ahora nuestras obras son dignas delante de tu presencia y de esa manera glorificamos tu nombre. Síguenos, Señor, ayudando a hacerlo. Pon en nosotros el querer como el hacer, porque a veces nuestra apatía nos gana. A veces, Señor,
nuestros pensamientos nos traicionan y a veces pensamos que ya no hay más. Pero qué bueno que tu palabra siempre es fresca, siempre es refrigerio a nuestro cuerpo, siempre es nuestro alimento. Y eso debe de ser todos los días. Ayúdanos a escudriñar todos los días tu santa palabra y seguir en comunión contigo por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por todo. Amén. Amén. Gracias a Dios por la palabra que ha sido rectificada. Pido que se pongan de pie para que respondamos nosotros como el pueblo del Señor. Primeramente, con un himno, el himno 19, oh Padre eterno Dios. De la primera parte del himnario, Alabanza y Adoración, escrita por Felice de Giardini en 1769 y traducida por Vicente Mendoza. Amén.